Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa. Muchas gracias a las personas que estáis aquí presencialmente y que, bueno, con las que podemos compartir más directamente, y también muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a través del enlace. Vamos a ser bastante ágiles porque sabemos cómo estáis y por eso lo convocamos tan temprano, a primera hora, para que, bueno, podáis acudir aquí a la vez que sabemos que tenéis que acudir a muchos otros sitios. Os agradecemos una vez más la presencia y la respuesta. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es presentar el informe de escolarización en su fase 1 de cara al curso 24-25. Sabéis que es un informe que venimos realizando anualmente ya hace tiempo, y es un informe que os queremos presentar con las características que tiene de cara al curso que viene. Para hacer esta presentación está conmigo Aida San Millán, que es la responsable de enseñanza pública no universitaria de nuestra federación, que es la persona que ha coordinado ese informe. Y bueno, yo soy Isabel Galvín, que soy la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid, que estaré acompañando a Aida, lógicamente, y estaré aportando pues las valoraciones, las conclusiones generales que tenemos como federación sobre este informe. Vamos a entrar de manera detallada en lo que supone la cuantificación de las plazas que un año más han sido recortadas durante los tiempos previos al proceso de escolarización y durante la primera fase de escolarización. Sabéis que dimos un avance hace aproximadamente un mes de las plazas que se recortaban. Lamentablemente el número es mayor, porque lo que presentamos hoy es un análisis centro a centro, es decir, hemos analizado el 100% de los centros públicos de la Comunidad de Madrid a través de documentos que están presentes en las web de los centros o que han sido recopilados a través de las publicaciones que hacen los centros. Por lo tanto, nuestra fuente es directa, el análisis de los datos se hace a través de fuente directa mediante la información que difunden los propios centros educativos. Nos gustaría que la Consejería de Educación diese una valoración, unos datos globales como hacemos nosotros, pero estos datos no se producen. Ya sabéis que también desde hace tiempo venimos denunciando que el proceso de escolarización se da de una manera descentralizada, desregularizada, y eso produce muchas distorsiones y desde luego produce también una falta de transparencia en el proceso a todos los niveles, tanto para las familias que quieren conseguir una plaza en los centros públicos, como para desde luego lo que significa las cifras y datos de la Comunidad de Madrid, porque realmente la Consejería de Educación promueve una política totalmente con falta de transparencia y desde luego en la que no se puede hacer una valoración global y conjunta de todo el sistema, sino tenemos que ir analizando de forma fragmentada. En este caso es la oferta en la enseñanza pública. Y sin más, voy a darle la palabra a Aida San Millán para que pase a exponer toda la parte cuantitativa del informe. Bien, pues me voy a centrar en los datos totales de la Comunidad de Madrid, aunque luego señalaremos algunos aspectos concretos de zonas. Voy a partir del análisis que hacemos de las aulas, ¿vale? En el informe podréis observar que hablamos de un total de aulas suprimidas, pero también de un total de aulas aumentadas. ¿Por qué hacemos esta cuestión? Pues para ser completamente rigurosos, lo que intentamos analizar siempre es si en algún centro se cierran aulas, pero en esa misma zona o distrito se abren aulas también, ¿no? Entonces hacemos como esa compensación para no hablar solo de datos de un centro concreto en el que han cerrado 5 aulas, si hay otro centro cerca en el que se abran 1 o 2. O sea que en ese sentido cogemos con rigurosidad tanto lo que se abre como lo que se cierra. En este número, en este cómputo o balance que hacemos, como veis, no parece un número muy alto. Estamos hablando de que se suprimen un total de 72 aulas casi, 71,67, pero este dato es muy importante si lo comparamos con el año pasado. Si nos vamos al informe del año pasado podéis observar que se aumentaban 312 aulas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este año se suprimen 72, ¿no?
¿Qué significa esto? Pues significa que en realidad estamos viviendo un momento en el que realmente hay como una irrealidad de la reducción de ratios y lo que se está produciendo en la educación pública, porque abren aulas en un año concreto para paliar esa ratio que tienen que bajar, pero al año siguiente las cierran. Por tanto, ni es un proyecto educativo que vaya a durar durante años, ni los niños de la pública van a poder seguir eligiendo pública generaciones anteriores y posteriores, sino que solamente esa generación concreta en la que se le redujo la ratio cuando empezaban en 3 años, tendrán ese aumento de aulas que se produjo el año anterior. Pero sin embargo, este año ya empezamos con las reducciones de aulas. Todo esto se va a sumar al siguiente dato que os voy a dar, que es la reducción de plazas, que vais a ver que no es correlativo solo al número de aulas que se cierran. Se cierran aulas, pero además se cierran plazas. ¿Y cómo es esto posible? Pues esto es posible porque estamos reduciendo la ratio de manera paulatina, tanto en educación infantil y primaria como en secundaria. Entonces se suma lo uno a lo otro. No solo nos cierran aulas, sino que además la ratio que están bajando no se compensa con aperturas de aulas, construcciones de centros educativos y pues cobertura de esa ratio que existía en la educación pública. ¿Qué supone este cierre de estas aulas a nivel Comunidad de Madrid? Pues esto supone que perdemos de docentes en la educación infantil y primaria, porque el cómputo del balance general no va por aulas, se pierden muchas más aulas en infantil y primaria que en secundaria. Lo que pasa es que en el balance general saldrían 72. En el caso de la educación infantil y primaria se pierden un total de 244 docentes, y en el caso de secundaria y bachiller se aumentan 75. Por eso, entre lo uno y lo otro, el balance es distinto que si lo analizamos de manera segmentada. Y ahora vamos a la parte que me parece a mí la más significativa de este informe, ¿no? Las plazas. Perdemos un total de 2.756 plazas en la Comunidad de Madrid. Estas plazas, si las vemos desagregadas, en educación infantil y primaria se están perdiendo 3.013, mientras que en secundaria se suben 257. Lo que significa que las etapas más tempranas, las etapas donde el alumnado tiene que estar escolarizado, porque es la edad en la que la educación nos obliga a tener a los niños escolarizados, resulta que no hay una oferta educativa suficiente para cubrir las necesidades que tiene esta comunidad. Pero además les negamos el derecho a plaza en la educación pública en pro de las aulas que sí que se están manteniendo en la educación concertada o privada. Con respecto a esta parte de las plazas, de manera también distribuida entre ambos, es muy importante que sepamos que en educación infantil y primaria estamos hablando de que 3.013 niños no van a poder optar a una plaza pública y van a pasar a manos privadas. O sea, esto es así, es una realidad. Y que esto, además, nos enfrentamos con ello al área única de la Comunidad de Madrid, que si quieres una plaza pública y no desechas la posibilidad de esa beca que te van a dar para llevar a tu hijo a la concertada, pues lo que vas a tener que hacer es cambiarte directamente a no sé cuántos kilómetros para que tu hijo encuentre una plaza en ese curso y en ese nivel educativo que necesita. Quería daros un dato más. Tenéis en cada uno de los informes estos datos separados por zonas, capital, sur, este y oeste, pero me parece muy importante lo que está ocurriendo en la edad norte, que además todos sabemos o somos conocedores de cuál es la población que tiene la edad norte, ¿no? Lo primero, es una de las zonas más pequeñas de la Comunidad de Madrid, pero sí que es una de las zonas donde nos podemos encontrar con más centros concertados y privados. Y sorprendentemente, el número de plazas perdidas en la suma de secundaria y primaria en esta zona, estamos hablando de 1980. Para una zona como es la edad norte, es casi hablar de un desmantelamiento de la educación pública en la zona norte de Madrid. Y especialmente en esta zona, donde más pegan el tajo es en educación secundaria y bachillerato. Y recordando además que la etapa secundaria es una etapa obligatoria, que también tienen que cursar los alumnos hasta cuarto de la ESO. Estamos hablando de que de estas 1.980 plazas que se recortan en la zona norte de Madrid, 1.751 pertenecerían a etapas de secundaria y bachiller. No pueden ir estas correlativas a un descenso de la natalidad, porque no son niños los que estudian en esta etapa, con lo cual esa justificación que posiblemente dé la Comunidad de Madrid no nos va a servir, y lo que va a significar es que aquellos alumnos que están escolarizados en estas etapas no van a poder continuar sus estudios en la pública, no van a poder continuar en las etapas de bachillerato, no van a tener una oferta educativa suficiente en la zona norte, y como único remedio tendrán que irse o a la zona oeste o a la zona capital, o bien optar por esas becas que les darán para centros privados o concertados.
Bueno, pues como acaba de exponer Aida, las conclusiones del informe tienen que ver con lo que ya venimos denunciando año tras año, y es que la Consejería de Educación del Gobierno de Madrid manipula la oferta ante el proceso de escolarización, de manera que suprime plazas en la enseñanza pública antes del proceso y durante el proceso, en la primera fase. Esto significa algo muy claro, y es que si no hay plazas no se pueden elegir. Esas plazas que no se pueden elegir no son accesibles a las familias que han decidido que sus hijos e hijas estudien en la enseñanza pública, y por lo tanto nosotros lo decimos, lo volvemos a decir, cuando las familias quieren elegir pública en Madrid no tienen el derecho a la elección pleno, ese derecho a la elección que se presume de él en Madrid y que forma parte de una de las políticas claves que tiene el gobierno de Ayuso y que ha tenido los gobiernos anteriores del Partido Popular en Madrid. No se puede elegir lo que no existe, y esto es así. Nos parece extraordinariamente grave que esto además ocurre, es decir, se recorta la oferta de la enseñanza pública en paralelo a que, hay que recordar, existe una regulación por la cual se blindan los conciertos durante 10 años. Es decir, se produjo, desarrollando la ley maestra, una regulación del blindaje de los conciertos en Madrid durante 10 años. Blindaje que significa que ese dinero público va a ir a los centros privados independientemente de las necesidades, independientemente de la demanda de los centros. Entonces, esto es un trato absolutamente desigual entre madrileños. Pensamos que se vulnera el principio de igualdad y desde luego se vulnera el derecho de las familias, se vulnera el derecho del alumnado. Estamos asistiendo año tras año a una política que lo que pretende en Madrid es minimizar la enseñanza pública en la práctica, por la vía de los hechos. Y ya digo, se hace en paralelo a ese blindaje que existe de los conciertos, que es así por ley, y está regulado en Madrid, sin que esté cuestionado, ya digo, si ese blindaje se corresponde a una demanda, a una necesidad de las familias. Realmente durante años hemos también constatado una lucha por parte de los distintos gobiernos regionales para ganar un relato en la opinión pública, en el sentido de que tienen que promover la enseñanza privada porque es lo que demandan las familias. Nosotros negamos la mayor, negamos esta afirmación. Lo que observamos es que la enseñanza pública, a pesar de todo, sigue siendo todavía mayoritaria, a pesar de estas políticas, y sigue siendo la preferida por las familias, pero no es una supresión de la enseñanza pública por una falta de demanda, no es así, es lo contrario, es una supresión, una eliminación de enseñanza pública por la vía de la oferta. Eliminando la oferta se elimina el peso de la enseñanza pública en Madrid. Y realmente estamos asistiendo a este proceso, y es lo que constatan estos datos. Y además en los últimos 2 años se ha añadido la cuestión de la bajada de ratios. Observamos también que la bajada de ratios va del lado de la enseñanza pública, es decir, bajar ratios significa que vamos a suprimir, que vamos a ver en la enseñanza pública cómo se suprimen plazas. Y un elemento importante, la bajada de natalidad. Llevamos más de 15 años oyendo por parte también de los distintos gobiernos regionales que en Madrid nos esperan unos años de bajada de natalidad muy importante. Los hechos de nacimiento, los datos de nacimiento están ahí, pero lo cierto es que los datos de alumnado no se corresponden a ese anuncio, porque cada año aumenta el alumnado. No se está teniendo en cuenta el alumnado que recibe Madrid, consecuencia de los traslados interregionales, es decir, la migración nacional, y también el alumnado que recibe Madrid, consecuencia también de la migración internacional que llega a Madrid. Ambos elementos nos hacen que en Madrid cada año haya más alumnos y más alumnas, lo que quiere decir que lo de la bajada de natalidad no se ajusta a la realidad.
Pero este argumento se lleva dando años, sobre todo en zonas como la zona sur, que ha visto año tras año cómo veía mermada su oferta pública. Este año sobresale la situación de norte, pero en otras direcciones de área se han producido estas supresiones en años anteriores. Pues hemos asistido a cómo las administraciones educativas, pues las direcciones de área, ciertos ayuntamientos o la propia Consejería de Educación han argumentado es que baja la natalidad ya, pero no bajará solo para la enseñanza pública. Necesitaríamos un plan integral, como dice la Constitución que debería hacer la Consejería de Educación. En su artículo 27 dice que las administraciones públicas están obligadas a planificar la educación en función de todos estos elementos. La planificación tendría que ser conjunta, integral para la enseñanza pública, para la enseñanza concertada, la enseñanza privada. No puede ser que solo la bajada de natalidad recaiga en la enseñanza pública y sea el argumento que se da para suprimir aulas en la enseñanza pública. Que ya digo que luego además no se corresponde con la realidad, porque cada nuevo curso, cuando se presentan las cifras de alumnado, siempre son mayores que el año anterior. Llevamos 15 años con este anuncio, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay otro elemento a tener en cuenta, a considerar. Pensamos, francamente, por terminar por aquí, que la Consejería, el Gobierno está teniendo una política muy interesada, muy claramente, muy sesgada de promover lo privado, derivar fondos públicos hacia lo privado y minimizar lo público en la educación. Y desde luego pensamos que está haciendo dejación de sus funciones tal cual vienen reguladas en la Constitución española. Y de hecho estamos pensando tomar ya algún tipo de iniciativa con los informes que tenemos de los distintos años ante instituciones como el Defensor del Pueblo o una institución que pueda analizar esta situación y tomar algún tipo de actuaciones de calado, porque realmente vemos que se vulnera, como decía, el principio de igualdad entre madrileños y madrileñas. Si tenéis alguna consideración, alguna pregunta. Sí, yo quería, por un lado, ahí habías dado el dato que no, si me lo podría repetir. Cuando has dado los datos globales, hablabas de 3.013 plazas en infantil y primaria que se habían perdido, y habías dado que en secundaria y bachillerato habían crecido. No sé si me podrías repetir ese dato. 257 plazas. 257 más, vale. Y luego sobre lo que habéis comentado, hablabas ya de la zona norte, que era la que más había sufrido. Luego nos la comentaba Galvin, que en otros años había sido la sur. No sé si esto simplemente es algo más coyuntural, de que pues cada año a lo mejor optan por una zona, o tiene que ver con zonas donde a lo mejor para el sector privado son más interesantes y donde es menos interesante pues reducir menos porque aún no hay esa cobertura. No sé si va por ahí. Y luego también quería preguntaros, cuando ya en anteriores ocasiones que habéis hablado de esto, también desde la comunidad, al margen de la natalidad, se apunta que esto es una estimación que hacen durante el proceso, que luego se puede corregir, que si hay más demanda se amplían esas plazas. No sé si estáis de acuerdo con eso, si creéis que, bueno, como decía un poco Isabel, si es un intento de plantear pocas plazas al principio para desincentivar esas escolares en la pública y no tener, aunque luego den esa posibilidad, como un poco ya psicológico de cara a que las familias vean difícil entrar y no ni siquiera lo intenten. No sé si va un poco por ahí, porque ese es el argumento también que ha dado a veces la consejería, de que es una estimación pero que es flexible y que si hay más demanda se amplía ese número de... Por empezar por esta última cuestión, nuestra experiencia, y además también está constatada, es que de lo que se recorta, de lo que se cierra, la recuperación es mínima. Podríamos atrevernos a decir que ni el 5% de lo que se recorta se recupera. Esa es la experiencia. Y las recuperaciones, las reaperturas tienen que ver con luchas de las comunidades educativas, pero también en muchas ocasiones hay luchas de las comunidades educativas que no son escuchadas ni son atendidas. Luego no se constata con la realidad esa afirmación de que esto es flexible y no luego si hay demanda se puede reabrir.
De hecho, luego hay otra traba administrativa, cómo es el procedimiento. Y esto cualquier familia que tenga hijos e hijas en etapa de escolarización lo sabe. No se puede literalmente solicitar la plaza que no existe. Por lo tanto, ya se acabó el tiempo que existió en el que había unas listas de espera, efectivamente, que se podía acudir a solicitar una plaza a la espera de que se reabriera o que realmente te pudieran dar esa plaza, pero es que el proceso administrativo tal y como está planteado lo impide. Eso sí, es cierto que hay familias que a pesar de todas las trabas se pelean, luchan para conseguir una plaza en un centro público. Porque eso existe, pero es un esfuerzo que se le pide extraordinario a la familia que quiere buscar una plaza en un centro público porque es su opción educativa para sus hijos e hijas. Entonces esa traba ya así lo impide. Y en cuanto a los datos... Sí, a ver, la pregunta que nos hacéis de lo de sur y norte, ¿no? Este cambio, Yo tengo una explicación tras la lectura de todos los datos y bueno, como he sido la responsable de los informes en los últimos 6 años, pues como que tengo una visión más global. La sensación que tenemos los que analizamos los datos es que hay un plan detrás. ¿Por qué no sur ahora? Pues porque ya han terminado con la sur. No había más sangre que sacarle. En sur el proceso ha sido incluso antes de que se bajase la ratio. Y tenía que ver con muchas cuestiones. Por un lado, sabéis que en la zona de Getafe ha habido unas luchas continuas con centros educativos que no se terminaban de construir y que los niños no cabían ni en los patios, era imposible la situación que tenían. Y eso lo han retorcido hasta tal punto, tantísimos años, no sacando esa oferta educativa, incluso reduciéndola, que muchas familias han tenido que optar por irse a otros centros privados, concertados, o cambiar de distrito o localidad para directamente que su hijo se asegurase poder estudiar en unas condiciones mínimas, porque ya estamos hablando incluso, ya estamos entrando en el terreno de la salud de los niños y de la salud laboral, porque es que muchos de estos centros no cumplen los requisitos mínimos que marca la normativa europea. En sur han sido muchísimos años de sangre. También, aparte de estas localidades más grandes como Getafe, en pueblos muy pequeños. ¿Y por qué hacían esto? Lo mismo, porque cercano a esto teníamos un centro satélite, un concertado muy grande, que quería absorber todos los pueblos de alrededor, porque si no, no podía en sus aulas tener ni el mínimo de la ratio establecida que marca la normativa, con una ventaja que tiene la concertada o la privada, que aunque no lleguen a ese mínimo, a ellos no se les cierra un aula nunca, que va vinculado un poco a lo que estábamos preguntando ahora, ¿no? En pública no solo nos dicen que, bueno, si es necesario luego ya abriremos la clase, sino que nos la cierran antes de saber si la van a solicitar o no. Incluso cuando tienen movimientos de natalidad que superan la media, y voy a poner un ejemplo, Rivas tiene la natalidad de las más altas en la Comunidad de Madrid, sigue creciendo en este dato, y ya les dijeron a los directores en el mes de febrero, estamos hablando de hace muchos meses, antes de empezar el proceso de escolarización, hay 100 niños de esta zona de Rivas que se van a quedar sin plaza pública, porque no hay posibilidad, no lo vamos a ofrecer, no existe. Ya sabemos, antes de empezar el proceso de escolarización, que hay 100 niños que se van a quedar fuera. Todo esto es la estimación que hace la consejería con los niños que existen. Que recordemos que evidentemente se podrá ir a vivir gente nueva a Rivas, de alquiler, de compra, gente que venga de fuera, y todo eso no está ni calculado. Estamos hablando de 100 solo con los datos que tienen y sin empezar el proceso. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué está ocurriendo? Pues que en la concertada se firman por 10 años esos conciertos, como decía Isabel Galvín, las aulas van a permanecer abiertas sí o sí. Yo entiendo que están haciendo un desembolso económico muy grande y lo que están intentando es llevar capital humano, niños y niñas, de la educación pública a la educación concertada, porque tienen que justificar esas aulas abiertas. Entonces, como las familias no lo eligen de manera voluntaria, pues lo van a elegir de manera forzada, porque no va a quedar más remedio. Y luego aquí hay un elemento que a mí me importa. Cada año cuando termina el proceso, pues hay una nota de prensa de la consejería y un posicionamiento público de los portavoces diciendo el 94% de los madrileños han obtenido la plaza que querían. Pero vamos a ver, si es que no pueden obtener otra porque no existe. Es que esto es importante también. No obstante, no hay transparencia sobre esos informes que se presentan, que nos gustaría conocer y evidentemente a asistir a poderlos estudiar también y poderlos analizar. Pero es algo que se maneja permanentemente y es que la reflexión es:
sobre lo que no existe no se puede elegir, es que es así de simple. Superará el 90 y más, claro, porque no, si no hay plaza, esa plaza no puede ser elegida por ninguna familia. Y esa es la realidad, ¿no? De los hechos, y que es un proceso largo, sostenido en el tiempo. En los últimos 10 años se ha ido produciendo de esta manera. No ha habido retroceso, ni con la mejora económica, ni con el aumento de demanda de las familias, porque realmente lo que también se ha observado que las familias han elegido el mayor número la enseñanza pública. Probablemente esto necesitaría un informe cualitativo y cuantitativo más profundo, pero estamos trabajando en hacer algo más profundo en colaboración con el ámbito académico. Hay que analizar los motivos, probablemente algunos motivos están vinculados a lo económico, porque realmente hemos pasado varias crisis económicas en las que realmente la enseñanza pública es gratuita para toda la población y garantiza la equidad y la igualdad. Pero también, por otra parte, hay otros factores también de opinión, de estado de opinión, en el sentido de que lo público, sobre todo vinculado a la pandemia, tanto en sanidad como en educación, es más valorado por la sociedad española y desde luego por la sociedad madrileña. Detectamos hay zonas de nuevo crecimiento de población, nuevos barrios, nuevos asentamientos, donde realmente hay una demanda, una pelea permanente de las familias para poder tener centros públicos. Y bueno, puedo poner el ejemplo de toda la zona del Centro Arganzuela, la zona de San Chinarro, todos los nuevos barrios de Fuencarral, donde las familias que han comprado allí su vivienda haciendo un esfuerzo económico enorme están buscando plazas públicas, sobre todo en secundaria, bachillerato, pero no existen porque no se construyen, porque ya en Madrid estamos viendo cómo hay localidades, distritos de la ciudad de Madrid que solo tienen oferta privada concertada. Por otra parte, además, poníamos el foco en la Norte. Pensemos en que la Norte es una zona de enorme ruralidad, que si realmente esa ruralidad no se garantiza en todas las enseñanzas y etapas, y desde luego en las obligatorias, y se obliga por falta de oferta a las familias que residen en esta zona de Madrid, que tiene, ya digo, la escuela rural, que está desarrollando allí un magnífico trabajo, pues realmente se está vulnerando ese principio de igualdad de los madrileños, esa igualdad de oportunidades de los niños y niñas que sus familias residen en estas zonas. Que también tenemos que entender que ahí ha habido también desplazamiento poblacional, también vinculado a la pandemia, porque durante la pandemia ha habido muchos madrileños y madrileñas que han abandonado la ciudad de Madrid y se han desplazado a esas zonas. Qué curioso, hay más niños y se suprime la oferta, hay más alumnado, hay más demanda y se suprime la oferta en esas enseñanzas obligatorias, la secundaria y desde luego posobligatoria, que muchas familias necesitan. Esto teniendo en cuenta además que habría que cruzarlo posteriormente, y lo haremos con la oferta en formación profesional, que también sabéis que en pública cada año lamentablemente tenemos que señalar que es insuficiente. En relación a Madrid Capital, he hecho algún comentario, pero estoy viendo que hay un total de 1.565 plazas suprimidas, y luego en los distritos sí que veo que hay heterogeneidad, pero no sé si precisamente, pues estamos hablando de Carabanchel, Ciudad Lineal, Latina, Retiro. Estamos hablando a lo mejor de nuevos PAUs también, hablando de esto, de nuevos desarrollos, o por eso, por la heterogeneidad que estoy viendo dentro de los distritos, que tanto de sur, este, o sea, de todas las zonas. Ahí tenemos el Cañaveral y Vicálvaro, que sería también un caso paradigmático, o sea, y que coincide también Villa de Vallecas. Efectivamente, estamos hablando de nuevos PAUs. El Cañaveral de momento no tiene planificado escuela pública. Ya digo, desde nuestro punto de vista vulnera el mandato constitucional. Por eso estamos trabajando con el equipo jurídico en estos informes y estamos valorando tomar otro tipo de iniciativas, pues más pues para que pongan en el debate público lo que está pasando también, ¿no? Porque no se garantiza pues ese derecho a la elección en un barrio de nueva creación que hace frontera con otras zonas, que algo parecido está ocurriendo también en Villa de Vallecas, como señalaba Aida.
tenemos una pregunta de Elena, que no sé a qué medio pertenece. A la SER, creo. Bien, perfecto. Nos pregunta, ¿podéis indicar el número de centros públicos que hay en la región y de los que habéis sacado la muestra, y también la cifra global de plazas que hay en la pública? Hemos sacado información del 100% de los centros, por cierto, está a vuestra disposición. Si en algún formato queréis hacer algún tipo de reportaje más de fondo sobre una zona, sobre un distrito, una localidad, o sobre algo más global, una dirección de área, esa documentación está a vuestra absoluta disposición. Eso por una parte. 100% de los centros, pues no alcanzan los 1.400 los centros públicos en Madrid, están cerquita el número, pero el 100% de los centros. Para nosotros esto es importante, y es importante resaltar que es documentación pública, que es fuente directa, que son los documentos que difunden los propios centros con las plazas que ofertan y las plazas que hemos analizado, ya digo, centro a centro. Lo único que está sin analizar, también para que lo tengáis en cuenta, es que sabéis que en verano es cuando sale la oferta de escolarización de formación profesional, que es la única que no está analizada ahora, pero porque no existe. Recogemos los datos centro a centro, no nos dejamos ninguno, porque para poder hacer esta comparativa sería imposible. En el momento en el que tú dejes un centro sin poner cuántas plazas oferta este año, cuántas aulas oferta este año, te sale negativo y sería un dato falseado. No podemos hacer un muestreo porque, como podéis ver o podéis observar, unas zonas no ofrecen los mismos datos que otras. Es necesario analizarlo todo porque no es lo mismo, por ejemplo, pues lo que preguntaba ahora la compañera, la última pregunta, no es lo mismo Carabanchel que, por ejemplo, Fuencarral el Pardo, no es lo mismo Fuencarral el Pardo que Moncloa, y bueno, son datos muy ricos en sí mismos, ¿no? Porque una vez que los analizas y te localizas en esa situación, en ese distrito o en esa localidad, y analizas qué centros tiene o qué oferta educativa tiene, tanto pública como privada concertada, suele ofrecerte una realidad, suele ser una foto de lo que existe. Entonces, por eso no podemos hacer un muestreo. Y luego, sobre los datos globales que preguntabas, Elena, mira, te voy a decir, nosotros hemos cuantificado, contabilizado centro a centro, estas vacantes ofertadas en la enseñanza pública, y a nosotros, bueno, nuestros datos son 80.930 a nivel regional. En capital 23.763, en sur 25.373, en este 12.362, en oeste 14.151 y en norte 5.281. Esto, con esta cuantificación, nosotros analizamos que significa un recorte, un cierre del 3,5% de plazas, con las plazas que hemos calculado entre el año pasado y este año. Esa es la cuantificación. No obstante, si estos datos os interesan, os los podemos ampliar. No los hemos incorporado en el informe tal cual porque tenemos dudas por el siguiente motivo. Claro, son solo de la enseñanza pública, son un cálculo centro a centro, por eso no aceptamos como veraz el argumento de que son datos es flexible, porque lo que se oferta es estas vacantes, por lo tanto estas son las que se pueden elegir, y no está correlacionada con la oferta en la enseñanza concertada. Estamos valorando cómo podemos hacer ese análisis de la oferta en la enseñanza concertada, pero desde luego aquí lo que instamos es a la Consejería de Educación es que informe de manera veraz y transparente de toda la oferta que realiza cuando inicia el proceso, cuáles son las vacantes y dónde. Esta dificultad existe, y no es un problema solo técnico o académico, que esa perspectiva nos interesa, lógicamente, es nuestro deber estudiar la realidad y sacar conclusiones y proponer soluciones. Es que es un problema práctico para las familias y es un problema de derecho a la educación del alumnado. Es decir, va más allá de una cuestión más teórica o más académica o más reivindicativa. Estamos hablando de cómo se puede ejercer el derecho a la educación de los niños y niñas, de los jóvenes en Madrid. Me gustaría que incidieras un poquito más en los efectos que tiene esto sobre el profesorado, porque por lo que he estado viendo sería, claro, el más afectado sería el interino, ¿no? Los docentes. Sí, a ver,
El funcionario de carrera definitivo le van a cambiar de centro. O sea, si se suprime un aula en un centro educativo, por ejemplo, yo soy maestra de inglés en mi cole, ¿vale? Supongamos que en mi centro se cierran aulas, ¿qué ha pasado? Porque mi centro es uno de los que les van cerrando un aula, los están dejando en línea 1. Puede llegar el momento que mi equipo directivo, por estas fechas, me llame y me diga, se suprime tu plaza, tienes que concursar. Entonces, yo voy a tener trabajo sí o sí porque la Comunidad de Madrid no me va a pagar el sueldo para quedarme en mi casa. Me van a dar un centro en la Comunidad de Madrid seguro para trabajar. Pero cuando hacemos un descuento de profesorado en la enseñanza pública, lo que estamos es recortando en dos sentidos. Uno, a los interinos o interinas, que son los que están cubriendo estas plazas, y luego a los funcionarios de carrera que se van a incorporar a posteriori. Es decir, si yo voy suprimiendo plazas, esas plazas no van a salir luego a concurso oposición porque no existen. No existen aulas donde podamos mandar a ese profesorado de esas especialidades X. Entonces, bueno, al final es un recorte en muchos niveles, especialmente primero y directo en las plantillas temporales, porque son las que no van a cubrir lo que no existe, y luego en las plantillas fijas que se verán reducidas. Poco a poco la oferta pública será menor que las personas que se jubilen, porque si se han suprimido no se necesitan esas personas, ¿no? Sí, perdona. Perdón, No, tú. No, en las acciones que concretas hablabais de ir al defensor del pueblo, ¿qué otro tipo de iniciativas? Estamos trabajando con el equipo jurídico a ver qué iniciativas se pueden tomar, porque realmente nosotros ya sabéis que para tomar iniciativas de algún tipo de denuncias, bueno, no tenemos legitimidad activa, pues somos una organización sindical que tiene unos ámbitos de actuación. Entonces, bueno, en este caso tenemos que pensar en algún tipo de institución que pueda personarse en la cuestión y, bueno, y elevarlo a los organismos competentes. Pero estamos valorando pues hacer nuestra denuncia. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos una vía jurídica de algunas de estas políticas ya de años también, pero también hay que tener en cuenta que tenemos alguna sentencia en la línea que nos dice, puede que tengan ustedes razón, pero no tienen legitimidad para seguir esta denuncia. Son ustedes un sindicato y el sindicato no tiene legitimidad para entrar en esta denuncia. Eso nos parece un problema y, bueno, una de las políticas que hemos cuestionado y denunciado es la de las becas, lo que llaman unos las cayetanas, otros son los cheques. Nosotros tenemos tendencia a llamarlos cheques porque no son becas. Bueno, pues estas becas las hemos recurrido en tribunal y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha dicho, puede que tengan ustedes razón y hay elementos en la sentencia de mucho interés, pero nos dicen no pueden ustedes seguir el proceso porque no tienen legitimidad. También es verdad que la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, con comisiones obreras de enseñanza, siempre sigue esa vía, tratar de demostrar que no tenemos legitimidad, para que no entremos en el fondo. Nosotros sabemos que esto que está ocurriendo es injusto, es irregular y vulnera el derecho a la igualdad de los madrileños. Es falso que los madrileños y madrileñas ante el acceso a la educación tengamos los mismos derechos y de verdad rechazamos esta política porque por cierto, además, es muy cara para los madrileños y las madrileñas porque se mantienen concertados unas unidades que no se justifican los motivos, son totalmente ideológicos, son motivos que tienen que ver con la afinidad ideológica y desde luego económicos, porque es un negocio muy rentable. Saber que tú vas a tener blindado tu negocio durante 10 años, haya demanda o no, bueno, ya lo querría para sí el Corte Inglés. Y en el sentido de lo de la legitimidad, de hecho, yo invitaría a la Comunidad de Madrid, ya que no tenemos legitimidad sobre la escolarización, a que para que no afecte de manera directa a los trabajadores que son nuestra competencia, no se deberían de reducir las plantillas. Es decir, igual que mantienes 10 años en la educación concertada a todos los docentes y a todas las aulas, pase lo que pase, entiendo que si hay movimientos de natalidad, geográficos o de cualquier otro sentido en la escolarización pública, el profesorado debería de quedarse y ser apoyos en esos centros educativos. Porque entiendo yo que el alumnado de la Comunidad de Madrid también tendrá derecho, en algún momento de sus vidas, a vivir de una manera un poco más desahogada en la educación, a tener a un profe que le pueda atender más allá de en 25 niños dentro de un aula en un horario reducido. Y si no recortas en plantillas, yo estaría de acuerdo en que no tendríamos legitimidad, porque no hablaríamos de trabajadores, pero es que esto incide de manera directa en los trabajadores, porque estás despidiendo a gente, estás no contratando a docentes
para dejar siempre la oferta lo más reducida posible. O sea, si baja la ratio, bajan los docentes, bajan las aulas, y dices, bueno, en algún momento de la vida podrá vivir un niño en la educación pública en un aula donde no tenga que estar siempre en sobreratio, y eso tendrá que ser también legal, porque la LOMLOE hasta ahora mismo y todas las leyes educativas hasta ahora mismo lo que nos marcan es unos máximos, pero no pasa nada porque estemos por debajo de esos máximos en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que tenemos que hacer entender a los gobiernos de la Comunidad de Madrid que se han ido sucediendo. No pasa nada porque un niño en la Comunidad de Madrid no tenga que vivir en la situación máxima, en la peor situación. A lo mejor es bueno, ¿no? De hecho, esto tiene directamente que ver con las movilizaciones que tenemos convocadas, porque desde Comisiones Obreras vemos que justo si realmente la Consejería quisiera hacer un plan con pues esos elementos que argumenta, bajada de natalidad o esa bajada de ratios que dice que quiere aplicar, sería el momento adecuado para poderlo hacer con una buena proyección, y no tendría por qué seguirse suprimiendo oferta para que efectivamente las ratios sigan altísimas, el profesorado esté sobresaturado porque faltan profesores, porque se recortan empleos. Es decir, que sería una buena oportunidad si no se siguieran a cabo estas supresiones, estos recortes, para poder llevar a cabo esas reivindicaciones por las que estamos. Bueno, el día 21 teníamos convocada una huelga y una manifestación por la bajada de ratios, por la reducción del horario lectivo, por la ampliación de las plantillas para atención a la diversidad, o por otras cuestiones como la falta de recursos vinculada a una burocracia que no nos lleva a nada, porque solo es papeleo que no se acaba concretando en nada, ¿no? Entonces sería una buena oportunidad, en vez de seguir reduciendo, seguir recortando, porque esto al final es seguir recortando en la enseñanza pública. Pues ya digo, aprovechar el momento, planificar, proyectar ese plan. De hecho, cuando estábamos negociando en la mesa sectorial, esas negociaciones que se rompieron por la retirada unilateral que hizo el consejero de la propuesta que nos hicieron en diciembre, en Comisiones Obreras valoramos mucho esa propuesta. Hicimos una consulta al profesorado, en el que participaron más de casi 17.000 profesores y profesoras, porque había un elemento que nos parecía muy importante llevarlo a la negociación, que eran las ratios. O sea, nos plantearon en esa propuesta la reducción de ratios y llevarla a la mesa sectorial por los elementos que acabamos de plantear, porque efectivamente todas estas cuestiones afectan directamente en las plantillas y en las condiciones laborales también. Nosotros valoramos muy positivamente en aquel momento, y por eso evaluamos que, aunque eran 3 medidas las que nos proponían, 2 eran aceptables y una tercera, que era la de no reducir horario lectivo al profesorado de infantil y primaria, no nos gustaba y la rechazábamos. La sometimos a consideración porque bajar las ratios e incorporarlo en la negociación colectiva nos parecía algo muy positivo, pero misteriosamente el consejero retiró la propuesta y bueno, nos remitió al año 25-26. A lo mejor en esos años la enseñanza pública que queda es mínima para bajar para empezar a poner en marcha esas medidas, que nosotros consideramos que hay que ponerlas en marcha ahora y ya. De momento, online no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, terminaríamos esta rueda de prensa aquí. Agradecemos otra vez vuestra presencia y vuestra conexión. Deciros que os vamos a convocar, y bueno, os agradeceríamos mucho que pudierais participar en ella para el jueves. Es el Día Mundial del Personal Educativo. Normalmente estamos muy acostumbrados a hablar solo de docentes. Los docentes, el profesorado, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué va a decir Aida? Somos esenciales en la educación, lo creemos aquí en Comisiones Obreras profundamente, pero para que la educación salga adelante se necesitan, además de profesores y profesoras, otros perfiles profesionales. Y el día 16 de mayo es el Día Mundial del Personal Educativo. ¿De quién estamos hablando? De las enfermeras, que ha sido este domingo el Día Mundial de la Enfermería. Bueno, pues de las enfermeras, de los TIS, que son los técnicos especialistas de integración, que bueno, que trabajan con el alumnado TEA. Estamos hablando de los fisioterapeutas, estamos hablando de los técnicos especialistas 3, estamos hablando de los auxiliares de control, de los cocineros, las cocineras. Bueno, todos estos profesionales que junto a los docentes hacen que sea posible la educación de los niños y de las niñas, de los jóvenes.
queremos hacer un encuentro con vosotros y estos profesionales el jueves por la mañana. Os va a llegar la invitación para que podáis hablar con ellos y podáis conocer a otros perfiles, y si tenéis interés, bueno, pues os agradeceríamos mucho la presencia y que, bueno, que podáis hacer también un seguimiento, un recorrido de estos profesionales, que sin ellos la educación, y sin ellas la educación no sería posible, ¿no? Personal administrativo de los centros, bueno, pues todos esos, ya digo, lo que hace que junto con los docentes, con los equipos directivos, pueda funcionar un centro. Y os convocaremos el jueves a ese encuentro. Y muchas gracias por estar hoy. Cualquier dato, cualquier información, tanto Aida como yo, posteriormente estamos a vuestra disposición para poderos facilitar. Y si queréis tener contacto, acceso, analizar la documentación que hemos trabajado, también está a vuestra disposición. Muchas gracias y espero que hasta el jueves. Gracias.